Hola, bienvenidos a casa. Recuerda que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos. Seguimos en casa. Hola, estás a punto de escuchar un mensaje que va a tocar tu vida. Prepárate, ten algo listo para anotar, sobre todo tu corazón. Y después yo creo que vas a compartirlo con alguien. Prepárate, ahí Dios te va a hablar. Un abrazo. Bien, muy buenos días, muy buenos días. Gracias por estar aquí, gracias por unirse a esta mañana. Quienes están llegando a la transmisión también, bienvenidos a este tiempo de ayuno. Un día para romper cadenas. Lo que el ayuno tiene es una capacidad que nosotros muchas veces desconocemos y que afortunadamente el Señor la ha puesto allí para nosotros, para que podamos encaminar nuestra vida de una mejor manera siempre. Pues bien, vamos a tener toda una jornada hoy para hablar del quebrantamiento. Tal vez es una palabra que a usted no le gusta mucho, tal vez es una palabra que confronta. No sé si aquí todavía hay personas de las que hace unos minutos se bautizaron y entonces uno diría, la primera prédica después de que me bauticé fue quebrantamiento. ¡Wow! ¡Qué difícil! ¡Qué complicado! Es una palabra, insisto, fuerte. Es una palabra que a veces no nos gusta, pero es una palabra que definitivamente produce cosas buenas en nuestras vidas. Así que yo espero que usted hoy pueda tomar este mensaje como la oportunidad que tiene Dios en su vida para conducirlo y llevarlo a donde usted quiere y debe estar. Si usted cree eso, diga amén. Muy bien, eso me hace saber que estamos aquí todos. Mientras estaba preparando este mensaje, llegué a un punto y a una conclusión y yo decía, de por sí la palabra cuando es fuerte, no queda tan fácil ponerle un acompañamiento que la adorne y la haga un poquito más suave, que nos haga sentir que de pronto queremos ser confrontados, pero que también queremos ser amados, que también queremos ser restaurados, y eso tiene la palabra. Así que póngale este título, si usted está escribiendo allí, que fue el título que le puse al mensaje de hoy, y es quebrantados pero no abatidos. Amén. ¿Y por qué es importante que nuestra actitud en medio del quebrantamiento sea la de no sentirnos abatidos? Pues bueno, porque afortunadamente el quebrantamiento es un proceso, no es un fin mismo, no es algo a donde vamos a llegar. No estoy trabajando en muchas áreas de mi vida para llegar a un punto en el que diga, listo, aquí estoy, hoy soy quebrantado. No, es un proceso que utiliza el Señor para poder, como lo decía ahorita, llevarnos a ser esos hombres y esas mujeres, que Dios quiere que seamos nosotros. En ese proceso, desafortunadamente vamos a estar experimentando cosas que duelen. Va a llegar la tristeza, va a llegar el dolor, va a llegar el llanto, van a llegar procesos de purificación que tal vez van a ser angustiosos para nosotros, que tal vez no los queremos experimentar. Todos quisiéramos ir en coche y que el Señor nos llevara de una manera muy, muy, muy amable y muy consentida, pero el proceso mismo es el que hay que disfrutarnos. Cuando salimos victoriosos de cada uno de los procesos que el Señor nos permite vivir, entonces no se nos puede olvidar qué es lo que ha hecho Dios, porque entonces, adivinen qué, volvemos a presentar ese examen. Si no salimos aprobados, reprobaremos y tendremos que volver a hacerlo. Y el Señor quiere que en cada una de las cosas que nos permite vivir, nosotros le reconozcamos a Él y entendamos que hay un tratamiento en nuestras vidas. Pues bien, para apoyar este mensaje, acompáñeme a Jeremías en el capítulo 18, versículos del 2 al 6. Leemos y oramos. Versículo 2: levántate y baja ahora mismo a la casa del alfarero, y allí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno, pero la vasija que estaba modelando se deshizo en sus manos. Así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que había quedado bien. Versículo 5: en ese momento
la palabra del Señor vino a mí y me dijo: pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro?, afirma el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Señor, gracias, Dios, por esta mañana, por este mensaje, por la oportunidad que nos das, Dios, de recibir tu palabra y que ella misma sea para nosotros fuente de guía, de esperanza, Señor, y por supuesto, Señor, de buenos principios para conducir y entender que nuestra vida debe ser conforme tus planes. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Oiga, estaba entonces, les decía que analizando diferentes nombres para la prédica, y en algún punto el abatido es la palabra que yo creo que, a pesar de también ser negativa, en medio de anteponer el quebrantamiento, nos da esperanza. ¿Podemos nosotros llegar a estar quebrantados? Sí. ¿Vamos a estar quebrantados? Sí. ¿Vamos a pasar por pruebas? Por supuesto que sí. Pero ¿cómo enfrento yo esas pruebas y qué actitud tengo en medio de la situación? Eso lo determina usted. El Señor lo va a poner para que usted tenga pruebas. Lo va a poner a prueba. Usted va a atravesar esas pruebas. Pero ¿qué actitud es la que usted decide tener para enfrentarlas? Tal vez pudiera ser incómodo que alguien nos diga: ¿usted qué habrá hecho para merecer eso? Eso me trae a la memoria a Job, y lo vamos a revisar ahorita más a detalle. Pero en algún punto, amigos de él le decían: seguro, hermano, usted es que hizo algo. Usted tuvo que haber hecho algo para merecer el castigo de Dios. Y ojo, quebrantamiento y el proceso en sí no es un castigo. Ese castigo tal vez lo pueden tener y lo pueden pensar así los que son incrédulos, pero el creyente entiende que ese proceso de formación, ese quebrantamiento, es en sí la disciplina que el Señor está poniendo en nosotros para que seamos lo que queremos, lo que Dios quiere que seamos. Para eso, y para conducir este mensaje, he abierto 2 capítulos y vamos a ir al primero de ellos. El primero: el quebrantamiento es el camino a la bendición. Amén. El quebrantamiento es el camino a la bendición. Y para ello me voy a apoyar en un primer punto dentro de este capítulo, que es: donde hay quebrantamiento, hay fruto eterno. Donde hay quebrantamiento, hay fruto eterno. Charles Stanley, en su libro de Las bendiciones del quebrantamiento, menciona una frase en la que dice: el amanecer después de una noche muy oscura y tormentosa es glorioso. Porque seguramente las etapas más difíciles de nuestras vidas las hemos vivido ahí, como en la oscuridad, como creyendo que todo nos está pasando a nosotros. Creemos que todo lo que gira alrededor de nuestra vida está en nuestra contra. Nadie está ahí para ayudarnos. En ningún momento incluso llegamos a pensar que fue que Dios se olvidó de nosotros y nos sentimos abandonados. Pero dice un dicho muy popular que justo cuando está más oscuro está a punto de amanecer, ¿no? Allí cuando tal vez uno espera a las 4 o 5 de la mañana para ver el alba, está supremamente oscuro. No hay posibilidad de que el rayo todavía esté pegando por ningún lugar, reflejándose por ningún lugar. Nos pasó hace poco que tuvimos un viaje con una familia de acá y nuestros hijos se quedaron, esa era la meta de ellos, quedarse despiertos para ver el amanecer. Y nosotros, los ancianos de ese viaje, estábamos tratando de dormir, ¿no? Y nuestros hijos hacían ruidos y ruidos y ruidos y ruidos y no podíamos dormir. Y yo creo que la noche se hizo más larga para nosotros que para ellos. Cocinaron a la madrugada y al final, al día siguiente, cuando les preguntamos, nosotros decían: queríamos ver el amanecer, pero se les hizo eterno esos minutos antes de que finalmente el sol saliera. Y tal vez así estamos nosotros en nuestras vidas. Estamos en medio de una prueba donde decimos: pero de verdad, ¿cuánto tiempo más? Ya no puedo más. ¿Cuánto más voy a esperar? ¿Qué más tiene que suceder para que comience yo a comenzar a ver la luz que está despuntando en el alba? Pues bueno, tal vez en medio de eso nosotros necesitamos entender que el plan de Dios no es complacer cada cosa que a usted se le ocurra que deba pasar en su vida.
Nosotros necesitamos entender que Dios no está aquí para regalar bendiciones y simplemente repartirlas a doquier. Dios nos regala resultados, Dios regala esas oportunidades. Y esas oportunidades son precisamente como esos amaneceres. Si nosotros nos esperamos demasiado, tal vez nos los perdemos. Y si no nos levantamos a la hora que es a hacer lo que tenemos que hacer, probablemente nos coja tarde ese amanecer y no lo perdimos. ¿Y qué hay que hacer? Esperar al siguiente. ¿Cuándo es? Las oportunidades del Señor vienen y tú decides si estás preparado o no para tomarlas. Punto número 2 dentro de este capítulo. Dios nos rehace como el alfarero a su vasija. Miren que decía el versículo que leímos de introducción, que al final a él no le gusta lo que está viendo allí. Ese alfarero, cuando ve que de pronto hay una burbuja en el barro, cuando ve que de pronto no está como es precisamente la mano la que le va dando la forma. ¿Cuándo se da cuenta él que no le quedó como quería que quedara? Puede ser al final, puede ser en el proceso, y en la mitad del proceso decir, quitar eso y volver a tenerlo, volver a echarle agua y volver otra vez a arrancar. Sea como sea, en el proceso o al final, cuando está perfecta es que sale a producción. Se mete al horno, va, tiene sus buenos grados de temperatura para que quede lista y fuerte y está lista para ser utilizada. Antes no. Y la imagen que trae el Señor a nuestras vidas es que cada uno de nosotros y de los que están escuchando este mensaje tienen esa vocación y esa imagen delante del Señor. Somos esa vasija de barro. Somos hechos en manos del alfarero. ¿Y quién es el alfarero? Dios. ¿Qué está haciendo en nosotros? La obra perfecta que quiere que nosotros seamos al final del día. ¿Y qué pasa si no le gusta? La va a romper, pero ojo, no la va a desechar, la va a volver a hacer y la va a hacer perfecta. Porque la solución, desafortunadamente, hoy en día, por el momento y la vida y la sociedad en la que vivimos, la solución muchas veces es, se rompió, bótelo. Se dañó la relación, sepárese. No, nos cuesta trabajo construir, nos cuesta trabajo rehacer, nos cuesta muchas veces trabajo pedir perdón. ¿Qué del quebrantamiento? Por supuesto, lo atravesamos nosotros y estamos en medio de la prueba, pero ¿qué quiere Dios? Que también nos cuestionemos si nosotros estamos generando ese dolor, esa tristeza, ese quebrantamiento en otras personas. No se nos puede simplemente volver un tema de creer que nadie me quiere, todos me odian y yo mejor me como un gusanito. ¿Correcto? Necesitamos saber que nosotros también, en muchas ocasiones, generamos el dolor a otras personas. Pero Dios, al final del día, nos termina rehaciendo como Él quiere, en manos de ese alfarero. Pero hay algo mejor todavía. Hay un propósito detrás de todo lo que Dios hace. Cuando el Señor rehace esa vasija tiene una capacidad, en algunos casos, de almacenar, de guardar. ¿Qué le mete usted a esa vasija? ¿Qué tesoros están quedando allí adentro? Si el Señor ya lo dejó listo y lo sacó a producción, ¿para qué sirve? ¿En qué momento usted va a poner en uso el propósito que Dios tiene para usted? Eso es ya, eso es hoy. Hoy es un buen día para decidir hacer lo que Dios quiere que usted haga. Hoy es un buen día para saber si lo que le estoy metiendo a mi vasija, a mi vida, es correcto o no es correcto delante de Dios. Hoy es un buen día para dejar atrás todo aquello que te separa, todo aquello que hace que esa vasija no se vea tan linda, todo aquello que hace que esa vasija tal vez sea muy susceptible de volverse a caer y necesariamente volver a ser restaurada y elaborada por el Señor. Porque igual Dios no nos va a abandonar, siempre va a estar ahí y lo va a hacer de nuevo contigo, siempre. Un tercer punto aquí, huir del dolor, ojo, es resistir a la obra de Dios. Amén. Muchos terminan por huir del proceso del quebrantamiento porque le tenemos literal fobia a ser tratados. Siempre. Simplemente solamente vemos el dolor y no vemos lo que está sucediendo. Hablábamos ahorita del propósito. ¿Con qué propósito nos llamó Dios?
Entonces, si nosotros simplemente conocemos y vemos ese pedacito de la película, pero no vemos la película completa, entonces muy probablemente nos vamos a quedar solo con este dolor que estoy atravesando hoy y con lo que estoy viviendo hoy, y solamente me voy a quedar aquí como teniendo simplemente como las ayudas que tienen los caballos para que no se desvíen de donde van, viendo mi problema. ¿Y cuál puede ser ese problema? El diagnóstico que te dio el médico, la situación financiera por la que estás atravesando, algo que está pasando en tu trabajo, la relación sentimental tuya, tu pareja, algo con tus hijos, algo con tus padres, algo que está pasando en la universidad, en el colegio. Sea la situación que estés pasando, el Señor conoce el final de ese proceso, y tú, en la mayoría de las ocasiones, solo vas a estar viendo ese pedacito que te está atormentando a ti. Así que nosotros no podemos perder de vista que todo lo que Dios quiere es que nosotros, en vez de resistirnos al dolor, lo enfrentemos. Imagínense ustedes que yo necesito que me den paz, pedirle al Señor paz, pidámosle al Señor paz. ¿Qué necesitamos atravesar? Situaciones en las que precisamente esa paz sea puesta a prueba. Si no, nunca vas a aprobar, lo decía ahorita, si no vamos a estar reprobando constantemente. Sea cual sea la idea que tenga el Señor en tu vida, acostúmbrate más a enfrentar ese dolor, porque entendemos que más que un castigo, al final del día, es un proceso que el Señor quiere con nosotros para entender que la obra de Dios se va a cumplir sí o sí en tu vida. Y de aquí, de esta tierra, no nos vamos hasta que se cumpla eso. Quisiera que entráramos un poquito en detalle. Les mencioné ahorita a Job. Yo pensaría que dentro de los libros de la Biblia, tal vez puede ser el libro favorito mío. Tengo versículos y pasajes muy interesantes. Me encanta la carta de los Romanos, pero especialmente el libro de Job me gusta muchísimo porque yo creo que refleja la naturaleza de la vida en sí. Poniéndolos un poquito en contexto, esto está partido como en 4 aspectos. El primero, hay un prólogo donde el Señor nos contextualiza de quién es Job. Ahí también nos dice quiénes los rodean, si son sus hijos, su esposa, todo lo que tenía desde el punto de vista material en posesiones. Después vamos a una segunda parte que casi que ocupa la mayoría del libro de Job, que es el relato que tiene Job con sus amigos, unas conversaciones en las que Job habla, su amigo responde, después otro amigo le responde a lo que Job había dicho, y en fin, se comienza a generar una serie de conversaciones allí muy interesantes. Después vamos a una siguiente parte, que es la respuesta de Dios hacia lo que está atravesando Job. Y por último, hay un epílogo donde terminamos con unas grandes conclusiones. Para eso simplemente le voy a dar un poquito de contexto. El libro de Job relata y nos contextualiza en una zona muy, muy apartada de Israel, y estamos hablando de Uz, una región completamente alejada y apartada. Tal vez eso porque es importante. Eso es importante porque nosotros necesitamos entender qué estaba pasando cuando muchas veces se hace referencia a ese Israel, a ese pueblo escogido de Dios. Pues bueno, aquí pudiéramos decir, ese pueblo podemos ser nosotros. Supongamos que el libro de Job se escribió por acá en tierras colombianas. Otro tema, no era israelita. Y eso también marca una gran diferencia. Y por último, pues no hay ningún contexto realmente dentro de la historia, cronológicamente hablando, en el que nos podamos ubicar. Y yo creo que eso tiene grandes relevancias en el mensaje que termina por entregar el libro de Job, y es, hombre, no hay que distraernos con esas cosas. Seguramente estaríamos aquí hoy debatiendo sobre históricamente qué es y qué pasó allí y qué sucedía en ese momento. No, aquí el mensaje tiene que ver con la capacidad del ser humano de relacionarse con el Señor y entender la sabiduría que de Él proviene. Porque eso para nosotros tiene que significar la real relación que existe entre nosotros y Dios. No puede ser nada pasajero que nosotros hayamos decidido creerle a Dios. Así que bueno, haciéndoles contexto de lo que sucede, al principio nos comienzan a contar que Job
era un hombre recto e intachable, ¿no? Todos lo conocemos con esas dos descripciones. Job era un hombre recto, era un hombre intachable, tenía una esposa, tenía unos hijos, tenía un montón de posesiones, un montón de camellos, de ganado, un montón de cosas, y en teoría se podía decir que el hombre era billetudo. De repente, después de que se hace ese contexto, el libro nos lleva a un plano celestial y aparece allí Dios sentado como en medio de un consejo, y en ese consejo, en presencia de los suyos, aparece alguien que es Satanás. Satanás en hebreo significa acusador, significa fiscal, así que hagan de cuenta, para que ustedes entiendan esto, como si estuviéramos presenciando un juicio oral. Entonces, en medio de esa situación comienzan a exponer el caso de Job, que puede ser perfectamente el suyo o el mío. Y en medio de esa discusión, Satanás lanza una frase. Pues bien, está desarrollando su rol de acusador o de fiscal. Y le dice: lo que pasa es que Job, al final del día, realmente te quiere, te venera y te rinde toda la pleitesía a ti por todo lo que tú le has dado a él. Y entonces comienza un juego en el que le dice: oiga, ¿sabe qué? Permítame ponerlo a él a prueba. Entonces aquí viene una primera pregunta. Hago un paréntesis. ¿El Señor permitió esa prueba? Piénsela. Cierro el paréntesis. Comienzan a decirle: listo, permítame hacerle eso para poder demostrarle que al final del día Job no es como dice ser, que al final del día Job simplemente está ahí por lo que usted le ha dado. Y tal vez el Señor comienza a entender que eso puede ser una realidad. ¿Por qué? Porque depende de usted y de mí lo que creemos acerca de Dios. Eso nos corresponde a nosotros. Pues bien, finalmente concede Dios eso y le dice: perfecto, puedes hacer lo que tienes en mente, pero no lo puedes tocar. No puedes tocarlo. Protege su integridad. Y comienzan a pasar una serie de cosas, ¿no? Tal vez uno comienza a leer ese libro y dice: ¿y de verdad le pasó todo eso? Se tembló y se cayeron sus templos, murieron sus hijos en los terremotos. Al principio tenía una vida donde él oraba incluso por sus hijos, porque decía: de pronto mis hijos pecaron. Y hasta intercedía. Así de recto y de intachable era Job. Y todo comienza a derrumbarse de alguna manera. Y en medio de ese proceso que se comienza a derrumbar todo, entonces comienzan a aparecer en el panorama la esposa y los amigos de Job. Y esa esposa y esos amigos de Job tenían una gran intención, y era demostrar que efectivamente él iba a ser la persona que en algún punto iba a negar al Señor. Pudiera uno creer que la intención de ellos hacía parte del plan de Satanás. Esos eran Elifaz, Bildad y Zofar. 3 amigos que tal vez usted los tiene hoy y los llama amigos, pero de pronto no sé si son amigos. Pues bueno, la esposa incluso lanza una frase que muchos de acá sabemos y que la hemos apropiado muchas veces, donde le dice: ¿sabes qué? Maldice a tu Dios y muérete. Ese fue el mensaje de la esposa. Con todo y eso, Job, en esa parte del prólogo, no peca y no lo dice, jamás. Termina con llagas en su cuerpo, termina siendo afectado en toda su integridad, pero aún así él no comienza a maldecir al Señor. Él no niega lo que Dios está haciendo. Ahora, uno puede preguntar, como lo hizo Job: ¿es Dios justo? Tal vez hoy lo decimos desde acá y decimos: sí, Dios es un Dios justo. Pero ¿qué si nosotros fuéramos los que estamos atravesando esa vida de Job? Probablemente en medio de la situación que tú has atravesado en tu vida, puedes llegar a preguntarte eso: ¿será que Dios sí es un Dios justo? ¿Será que Dios de verdad está presente para mí? Job en algún momento llegó a pensar que Dios se había olvidado de él. ¿Has pensado eso? ¿Has creído que el Señor se ha olvidado de ti? Yo sí, en algún momento. ¿Y qué cosas tan equivocadas cuando nosotros llegamos a un punto de incredulidad? Porque el cristiano basa su fe en creer y en creerle a Dios. Una segunda pregunta que hacía, por supuesto, era: ¿será que Dios gobierna el universo
dentro del principio estricto de la justicia. ¿Qué quiere decir eso? Que cada acción tiene su consecuencia. Imagínense que Dios, como pasó en algún momento en el relato del libro, tuviera por sí juzgar inmediatamente cada acción que cada uno de nosotros, dentro de todo el mundo, creyentes y no creyentes, hiciera. Pónganse a pensar solamente los que estamos acá. ¿Cómo sería ese resultado? Y por último, dice, ¿cómo se explica entonces el sufrimiento de Job? Lo cuestionaba él. ¿Por qué? ¿Por qué sufro? Y hay grandes suposiciones. Tal vez desde el punto de vista humano debería ser sabio y bueno ese pensamiento de las acciones que humanamente deberíamos nosotros tener. Pero dentro de la justicia de Dios existe el éxito y la recompensa. Miren la diferencia. Tal vez dentro del punto de vista del pensamiento humano hay maldad y hay consideración como de estupidez, como de que esto no debería ser. Pero en el plano espiritual, dentro de la justicia de Dios, por supuesto existe todo un tema de desastre y castigo. ¿Y por qué digo esto? Porque el proceso en sí puede ser visto de esa manera, pero el Señor termina por impartir la justicia a su manera. Es que no se trata de una justicia como nosotros la vemos. No es una justicia terrenal, es una justicia celestial. ¿Qué es lo que quiere Dios en medio de todo ese proceso? Que nosotros, al final del día, reconozcamos que tiene el control absoluto de la situación. Cuando estos amigos comienzan a tener la conversación, vámonos a la segunda parte que les decía, donde comienza toda esta gran conversación. Hay un primer punto donde Job le reclama y le dice a Dios, es que yo soy inocente. Ese era su argumento para justificar o para sustentar lo que estaba sucediendo en su vida. Después, eso tiene una implicación, es decir, mi sufrimiento no es una justicia divina. Todos estos son los pensamientos de Job. Y eso lo lleva a él a una conclusión, y es que Dios no gobierna, al final del día, dentro de esa pregunta que él se hacía antes, Dios no gobierna el mundo de acuerdo a la justicia. Es decir, la conclusión inicialmente de Job es que Dios es injusto por lo que está atravesando. Más adelante, los amigos tienen otra posición. Los amigos de Job dicen, no, Dios sí es justo. ¿Qué implicación hay? Que Dios sí gobierna el mundo de acuerdo a la justicia. Y por ende, la conclusión de ellos es que Job tuvo que haber pecado para que estuviera experimentando lo que estaba experimentando. Más adelante en la historia, y adelantándome un poco, aparece otro personaje que se llama Eliú. Eliú también comienza a marcar una línea de una posición, pero llega a una conclusión un poco diferente. Cree exactamente igual que creen los amigos y como piensan los amigos de Job, es decir, Dios es un Dios justo, Dios gobierna en un principio de justicia, pero el sufrimiento podría llegar a ser una advertencia para evitar el pecado futuro, porque termina por forjar el carácter. Es completamente diferente. Tal vez usted hoy está siendo probado para que no sacrifique algo al futuro, para que no peque en el futuro. Momentos de placer pequeños terminan por acabar bendiciones eternas. Y eso no nos lo podemos permitir nosotros. 3 minutos de placer, hombres, 3 minutos de placer nos pueden llegar a hacer perder nuestros matrimonios. Así de sencillo. Una decisión que usted tome, desafortunadamente, dentro del marco de la envidia, simplemente creyendo que usted tiene la capacidad de satisfacer aquello que usted quiere y que usted anhela, puede hacer que usted dañe lo que Dios tenía preparado para usted. No sacrifiquemos por pocos minutos de placer bendiciones eternas. Eso no nos lo podemos permitir nosotros. Finalmente Job termina por experimentar una montaña rusa de emociones donde comienza a debatirse entre todo lo que está sucediendo, creyendo que incluso Dios es el causante de todo esto,
en los capítulos 23 más o menos hasta el 25, comienza a profundizar en ese mensaje donde dice, lanza ciertas frases, lanza ciertas aseveraciones, donde llega un punto en el que dice, uy, esta no me la creo. Eso está en Job 22, 23. Dice, a buenos y a malos destruye por igual. Él se burla de la angustia del inocente. Y cuando Job dice esto, entra en conciencia que está juzgando a Dios y reacciona y dice, no. Nosotros de verdad sí somos y vivimos lo que Dios quiere que vivamos. Por último, vuelve otra vez Job a declarar su inocencia en el capítulo 29 y capítulos 31, donde afirma que él es inocente, pero viene algo particular. Y él aquí le comienza a decir a Dios, Señor, dame una explicación de lo que me está pasando. Y demanda de Dios una explicación de lo que está sucediendo. ¿Cuántos de nosotros le hemos pedido una explicación a Dios de lo que estamos atravesando? Señor, venga, ¿cómo así? Pero yo soy bueno, yo soy fiel, yo soy trabajador, yo soy honrado, yo soy juicioso, yo no me copio en la universidad, yo no robo. ¿Por qué me está pasando esto? Y le pedimos una explicación al Señor, pero más descaradamente como si tuviera y si estuviera en la obligación de dárnosla. Y no. Lo que Dios sí tiene es que mostrarnos qué quiere de nosotros en eso. Eso es diferente. Y sí le podemos decir eso, Señor, ¿tú qué quieres de mí con esto? Eso es completamente diferente, eso cambia el plano en el que nosotros estamos cuestionando lo que está sucediendo en nuestras vidas. Por último, aparece esa conversación con Dios que les mencionaba. Entonces Dios comienza a llevarlo en un tour virtual de alguna manera y le comienza a mostrar dónde Él tiene el control de todo, cómo gobierna en justicia, cómo tiene el control sobre las lluvias, sobre la alimentación de los animales, sobre el clima, sobre un montón de cosas. Y entonces Job comienza a entender que efectivamente Dios sí actúa dentro del principio de la justicia. Tal vez en el mundo pudiéramos tener el tema de la maldad versus la injusticia, o el asesinato, o las mentiras, tantas cosas que son del día a día, del diario vivir, que desafortunadamente se han vuelto casi que paisaje. Pero Dios le asevera a él, sería complicado impartir justicia dentro de ese plano terrenal. Aparecen dos figuras en el capítulo 40, que es Behemoth y el Leviatán, como dos figuras o dos símbolos del desorden y del peligro al que nosotros nos podemos exponer. ¿Qué pasa? Que nosotros muchas veces perdemos de vista el mundo de Dios y simplemente vemos el mundo de nosotros. Y el mundo de nosotros no es como Dios. ¿Lo ve? Nosotros de pronto vemos que simplemente me quedé sin trabajo. Pongo un ejemplo. Pero el Señor está viendo que realmente te preparó durante un montón de años para nuevos retos hoy. Pero ¿qué veo yo? Me quedé sin trabajo, tanto tiempo que trabajé. Estoy hablando de mí, ¿sí? Yo ahorita, bueno, ya hace un tiempo salí, pero ya me costó mucho trabajo superar 2 décadas de trabajo que dediqué en una compañía. Y entendí hace poco que el Señor me había preparado durante 20 años para ir a nuevos retos. Pero durante mucho tiempo permanecí atado a ¿por qué me fui? Pero si yo ahí iba a hacer esto, pero se me quedaron cosas por hacer dentro de mi plan. Pero dentro del plan de Dios no se quedó nada pendiente por hacer. Cuando me fui de ahí, cumplí con todo lo que tenía que hacer. Entonces, bueno, ese mundo de Dios es un mundo bueno, es un mundo ordenado, es un mundo hermoso, pero también, por supuesto, es un mundo que no es perfecto, es un mundo que también es salvaje y es un mundo que es peligroso, donde nosotros nos enfrentamos. Ahí viene una pregunta que tiene que ver con esto del quebrantamiento y que tal vez se la ha hecho usted, me la ha hecho yo y muchas personas en el mundo, y es: ¿por qué hay sufrimiento en el mundo entonces si existe Dios? Pues bueno, la respuesta que da Dios a eso es que nosotros vivimos en un mundo que es asombroso, pero que no está diseñado para prevenir el sufrimiento.
Pudiera parecer una respuesta simple. En ningún momento del libro de Job se revela el porqué del sufrimiento. Se muestra lo que pasa. Se muestra cómo arrancó todo, qué vivió, el contexto en el que vivía, la respuesta del Señor, y al final, en ese epílogo donde comenzamos a concluir todo, hay varios puntos. Dios termina por hablar, y en ese hablado le dice a los amigos de Job que ellos no tenían razón. Le dice a Job que por el contrario, él sí tenía razón. De algún punto de esto comienza a brotar un proceso de restauración donde Job, su familia, sus posesiones y todo fue restaurado. Y no lo fue simplemente porque este hombre se comportó bien. No. Simplemente pasó porque Dios así lo quiso. Y no cuestionemos tantas cosas del Señor. Dios da y Dios quita. Eso lo dice Job también. Del vientre de mi madre vine así y así me he de ir. Así que Dios da y Dios quita. Voy al segundo capítulo. El segundo capítulo es: Dios permite el quebrantamiento por amor. Amén. Uy, solo uno. Gracias, Maya. Dios permite el quebrantamiento por amor. Primer punto dentro de este capítulo. Dios permite y Dios siempre quiere actuar movido por el amor. En ese mismo libro que les citaba ahorita de Stanley, menciona esta siguiente frase. Dice: Dios no nos quebranta con ira, sino con profundo deseo de vernos crecer. Wow. Miren, entender, como se los decía al inicio, que el quebrantamiento es en sí un proceso en el que nos encontramos nosotros y no una finalidad, nos ayuda a ver que Dios quiere lo mejor para nuestras vidas. Yo, ¿cuánto tiempo puedo pasar pegado a lo que sucedió en mi pasado? Todo el tiempo que yo quiera. Todo el tiempo que yo quiera. En algún momento me compartía mi esposa una historia de una amiga de mi suegra que duró más de 20 años sufriendo por una separación que había tenido. 20 años en los que no quería salir de la casa, en los que no quería salir ni siquiera a hacer mercado. Nada, toda la familia tuvo que ayudarle, los amigos, algunos que quedaron ahí. Pero 20 años sufriendo por un amor. Y en esos 20 años la persona ya había restaurado, creo que además era noviazgo, imagínense. Y llegó un punto en el que desafortunadamente ella se perdió lo que el Señor quería regalarle durante ese tiempo, hasta que comenzó a restaurarla. Hoy en día ha comenzado a vivir nuevamente su vida. Y eso son cosas interesantes. Pero Dios siempre va a actuar movido por amor. Segundo, disciplina no es castigo, lo decía ahora, es un entrenamiento divino. En Hebreos, capítulo 12, versículo 6 dice: porque el Señor disciplina a los que ama. Amén. El Señor disciplina a los que ama. ¿Cuántos creen eso? Muy bien, porque ese proceso cuesta mucho, duele. Ahí es donde vienen esas preguntas: ¿cuánto más? ¿Por qué Dios? ¿Por qué yo? ¿Han visto esas enfermedades donde le dicen como: esto solo pasa 1 en 10.000 millones? Y uno dice, y ese fui yo. ¿Sí? ¿De verdad? Esas son las preguntas que nos hacemos. Pero esa también nos lleva a decir: oiga, hay una singularidad en mí. Y dentro de esos 10 millones de personas a las que les podía pasar, el Señor me escogió para que yo fuera ese testimonio. Miren la diferencia de enfrentar las pruebas y de enfrentar lo que Dios quiere con una mirada enfocada en Dios. Sí, nos vamos a ganar esas loterías. Probablemente va a llegar ese diagnóstico. Probablemente va a llegar esa lotería que te ganaste, que no querías para tu vida, pero que el Señor la envió para que fuera un proceso de tratamiento en tu vida. La disciplina, al final del día, termina por entrenarnos. Nos pule y nos prepara para un ministerio mucho más maduro y mucho más poderoso. Tercer y último punto. Dios no quiere quebrar tu espíritu, sino tu obstinación. En medio de esto, nosotros tenemos que entender
que el proceso del quebrantamiento procura disminuir el yo y elevar la presencia de Dios en mi vida. Ese es el verdadero quebrantamiento. Estoy empecinado con esto y lo que quiero es esto y punto, y quiero que me den este trabajo y quiero que me den esto, y el Señor y no ha llegado y no ha pasado en tu vida. De pronto el Señor está ahí, no, lo decía ahorita, no para conceder tu obstinación, sino para cumplir su plan divino. Y el proceso de quebrantamiento precisamente es eso, atravesar por ciertas circunstancias que permitan que yo cambie la manera en la que veo la prueba misma. Porque tal vez estoy empecinado, lo decía ahorita, con algo que va a ser negativo para mi vida en el futuro. Esta prueba que estamos viviendo hoy es la que nos está conduciendo a ser hombres y mujeres como Dios quiere que seamos. Recuerden eso. El quebrantamiento finalmente pues no termina por arruinarnos. Nos está liberando del orgullo, de aquello que creíamos nosotros que era bueno y que tal vez en el futuro estaríamos diciendo la embarré, por ahí no era. Como cuando mi abuela decía se va a caer, se cayó. ¿Sí? Así es con el Señor. Se va a caer, por ahí no es. Se cayó. Y aún así, su amor siempre permanece. Termina por también demostrarnos que el control de la situación lo tiene Dios y no lo tenemos nosotros. Ese yo primero termina por volverse un yo secundario, donde claro, es importante que en cada uno de los roles que desempeñamos nos tengamos a nosotros como una prioridad, pero veremos a Dios como esa prioridad permanente en nuestras vidas y cada uno de nosotros desempeñándonos en cada uno de los roles que hacemos, acompañando, entendiendo que estamos aquí para los demás. Quiere llevarnos también, por supuesto, a que tengamos una vida de entrega y de obediencia. Es parte de lo que nos piden. La llave de la bendición, ¿cuál es? La obediencia. ¿Y cómo es esa bendición? Es total, es inmediata y es alegre. Cuando Dios dice, nosotros hacemos. Piense usted en cómo un padre termina por instruir a sus hijos, pero no lo destruye. Desafortunadamente sí. Esta semana seguro ustedes vieron esa noticia, ¿no? Una señora en Manizales que mató a su hija de 2 años. Tenía 23 años ella, creo que tal vez, y terminó matando a su hija de 2 años. Y todo el barrio la encontró en flagrancia. Y aún así dijo, yo no lo hice. Tenaz. El proceso de nuestras vidas con las personas que el Señor nos ha entregado a cargo y que nos ha dado la confianza para tenerlo, no es para destruir sus vidas, es para levantarlas, es para hacer que ellas brillen un poco más y que se acerquen al Señor. Y eso termina también por edificar tu vida. Así que nosotros tenemos que ser igual que esos padres. Dios no nos destruye en medio del proceso, nos está amando, nos está corrigiendo, nos está guiando, pero Dios no desea que nuestro dolor al final sea lo que resalte, sino nuestra transformación en medio del proceso es la que tiene que llevarse la gloria, porque Dios lo hizo y lo hará otra vez. Les decía que la carta a los Romanos es tal vez está mi versículo favorito y lo encontramos en un versículo que es archiconocido, Romanos 8:28. Si puede ir allá, resáltelo, escriba. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Hay un nuevo comienzo después del quebranto. Cuando está bien oscuro, está por amanecer. No nos perdamos esas oportunidades que Dios nos regala. No nos perdamos esos amaneceres bonitos que Dios tiene para nosotros. No permitamos que sea el dolor el que se lleve siempre el protagonismo. No permitamos que otras personas nos señalen y digan que nosotros quizá, ¿qué hicimos? Porque por eso estamos viviendo y atravesando esa situación. Porque es el Señor el que lo ha dicho. Es el Señor el que lo está haciendo. Y es el Señor el que lo va a seguir haciendo. Dios nunca desperdicia el dolor. En sus manos, incluso todo el quebrantamiento tiene propósito, tiene dirección y tiene fruto eterno. Eso que no se les olvide. ¿Qué propósito? ¿Para qué me llamó Dios? Y en medio de ese propósito, ¿qué necesito yo cambiar? ¿Sí? Quiero que usted se ponga de pie, por favor, allí donde está. No piense en su vecino,
No piense en lo que está ahí. Piense en lo que el Señor ha dicho en esta mañana. Piense que aún en medio del dolor, el Señor tiene un plan perfecto. Entienda que tal vez hoy quiso usted venir aquí con la intención de tener respuestas claras a lo que está atravesando, pero que el Señor quiere que este proceso sea para su gloria. Quiero dejarles 3 puntos para que ustedes reflexionen y lleven a la práctica este mensaje, que no entre por un oído y salga por otro. El primero es preguntarte qué área de tu vida necesita rendirse al quebrantamiento de Dios. ¿Por qué te has resistido? El segundo es, estás enfrentando una etapa dolorosa y no has preguntado, Señor, ¿qué deseas mostrarme acá? Comienza a dejar de cuestionar al Señor y más bien pregúntale qué tiene para mostrarte a ti, sea cual sea la situación. Y tercero, puedes hoy confiar que aunque no entiendas tú el proceso, Dios sí ve el final glorioso. 3 puntos para que reflexionemos hoy. Cierre sus ojos simplemente para que se concentre y terminemos con esta oración. Repitan estas palabras conmigo. Señor, hoy me rindo a tu proceso. Aunque me duela, quiero que me moldees. No quiero huir del quebrantamiento. Si es que tú allí me haces más como Jesús. Purifica, Dios, mi carácter. Sana mis heridas. Rompe mi orgullo. Y haz de mí un vaso útil en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido importante para ti. O quiero recomendarte algo. Toma este link y mándaselo a alguien. Tal vez necesita escuchar este mensaje también. Dale like, suscríbete a nuestras redes sociales y ahí estamos, estate pendiente, que estamos nosotros siempre produciendo cosas para ti. Y nos vemos en el próximo mensaje. Dios te bendiga. Un abrazo.